Le agradecemos, como siempre, sus explicaciones, en esta ocasión sobre el proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma para el 2022. Un presupuesto que, como ya le dijimos el otro día, se basa en unas previsiones del crecimiento del 7,1% y que nadie avala, ni la IREF, ni el BBV, ni Funcas. Aragón va a cerrar 2021 con un crecimiento del PIB del 5,6%. ¿Cuál es la consecuencia de esto, señor Pérez Anadón? Pues la consecuencia es que la deuda se sigue incrementando, que la recaudación es menor a la prevista, que somos la comunidad autónoma que peor y más tarde paga a sus proveedores, que han despedido ustedes a más de 2.000 trabajadores necesarios para afrontar las listas de espera después de la COVID, porque no pueden pagarles, y que el tejido económico aragonés es el único que sigue sin cobrar las ayudas de toda España. Y estas son las consecuencias de previsiones erróneas e imprudentes, y no otras. Lo dijimos en el debate, el documento es una herramienta para dar cumplimiento a los objetivos de un gobierno. Los objetivos de este gobierno, ya vimos en el debate, que estaban por parte del señor Lambán ya en campaña electoral y fundamentalmente en la ciudad de Zaragoza, porque del resto del territorio prácticamente no oímos ni hablar. También es verdad que las promesas se fiaron a 2030. Por lo tanto, aunque ya suene a mantra de tanto repetirlo, este presupuesto ni es útil para solucionar los problemas del Aragón real, ni de los que lo están pasando mal, ni de los que ya no llegan a final de mes, ni de los que siguen en un ERTE, ni de los que han echado la persiana, ni de los que siguen esperando ayudas tantas veces prometidas y que siguen sin llegar. Ni tampoco es un presupuesto real porque está basado sobre estimaciones ficticias. Este presupuesto disminuye el dinero destinado a lo que más se necesita, a las políticas económicas de empleo, de creación de riqueza y de protección social, y vuelve a adolecer de los mismos errores. Gracias.